Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste en que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Instituto Bíblico Camino de Luz al aire. Sean todos bienvenidos. Hoy queremos hablar acerca de la herejía, Sí. de cuáles fueron las herejías de esa época, pero también vamos a hablar acerca de un manual que la iglesia usaba. Recordemos que en la época de la iglesia perseguida todavía el canon no estaba definido del todo. Entonces, ¿qué sucedía? Que pues obviamente los cristianos de esa época tenían como un tipo de manual. No se lo podemos atribuir a un solo autor, pero sí se sabe, según la tradición, según la historia, que este manual del que estamos hablando era un manual que hacía que lo que enseñaba era cómo la iglesia en ese tiempo debía vivir. Amén. Y ese manual tiene el nombre de Didache. Ese es el nombre de ese manual que traducido a nuestro lenguaje tiene que ver con las ordenanzas de cómo debe vivir el cristiano hoy en día. Entonces es importante este manual, ya que como lo decíamos, no había todavía canon. Entonces había muchos libros rondando, es decir, no solamente el libro de Marcos, Mateo y Lucas y Juan hablaba acerca de la biografía de Jesús, sino que o del evangelio que Jesús trajo más bien, sino que también había muchos libros. Incluso Lucas dice que Juan, habla acerca de que como muchos habían intentado poner en orden las cosas. Entonces habían diferentes libros. Sí, es Lucas, ¿cierto? Sí. Habían diferentes libros, pero entonces como habían diferentes libros y el canon no estaba definido, entonces la Didache ayudó mucho y hasta el momento, si usted quiere profundizar en este manual bíblico, en este manual de ordenanza religiosa, que también se le conoce así, se va a dar cuenta la gran importancia que tenía para los cristianos, porque les decía cómo debían de vivir, ya que todavía no estaba el canon del todo definido. Y podemos subdividir este manual, por así decirlo, en 4 secciones, es decir, tenía como un contenido que estaba dividido en 4 secciones. La primera sección hablaba de cómo debía vivir el cristiano, que digamos que esa era la sección fundamental. Y en todas las áreas, ahora más adelante les voy a poner un ejemplo de qué era lo que decía la Didache. Había otra sección que hablaba acerca de la liturgia de la iglesia. Y para aclarar el término liturgia, la palabra liturgia hace referencia a la forma en cómo se debe llevar el servicio, a la forma en cómo se debe llevar el culto. Un ejemplo claro, la liturgia de nuestra congregación y de las mayorías en estas épocas, ¿cómo son? Bueno, se inicia con una oración, luego se pasan las alabanzas, luego las adoraciones, luego se recogen las ofrendas, luego los anuncios y al final se lleva la exposición de la palabra. Esa es la liturgia de la iglesia en el día de hoy. A eso hace referencia la liturgia. Entonces el manual de ordenanzas o el Didache explicaba cómo debía hacerse la liturgia en las congregaciones de esa época. Adicionalmente a eso, la tercera sección de ese manual hacía referencia a la disciplina eclesiástica. Es decir, ellos decían, bueno, ¿en qué momento hay que disciplinar al hermano? ¿En qué momento no hay que disciplinarlo? ¿Cuánto tiempo? Es decir, era algo que hablaba y que explicaba cómo debían disciplinar en la iglesia. Sabemos como tal que la disciplina es algo bíblico, pero el cómo era lo que este manual le daba a los hermanos de ese tiempo para poder aplicarlo en cada una de sus congregaciones. Y la cuarta sección de este gran manual que ayudaba a los cristianos
hacía referencia o hablaba acerca de la venida de Cristo. Es decir, al final tenía más que todo un mensaje evangelístico y esperanzador, y explicaba lo que tenía que ver, o todos los temas o asuntos referentes a la venida de Cristo. Estamos hablando de la segunda venida, obviamente. Y bueno, aquí quiero poner un ejemplo para que usted entienda mejor qué era lo que trataba la Didaché. Y voy a poner un ejemplo. Sabemos que el bautismo es algo bíblico. Entonces, en la Didaché, así como usted lo escucha, así se escribe, Didaché, o bueno, sí, Didaché. Didaché o Didaché. O Didaché, también algunos lo pronuncian. Bueno, en este manual, por ejemplo, en el bautismo, sabemos que el bautismo es algo bíblico. Entonces, la Didaché explicaba cómo debía bautizarse y cuáles eran los requerimientos para bautizarse. Entonces, en primer lugar, el manual decía: ustedes deben de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no se le haga raro porque la iglesia ahora contemporánea de este tiempo lo hace así. Entonces, miren que la tradición o la forma de nosotros bautizar viene de la Biblia, pero al mismo tiempo viene también de un manual que ya se había escrito. El segundo requisito que decía la Didaché para el bautismo era que la persona que iba a bautizar y el bautizante, es decir, el que se iba a bautizar y el que lo iba a bautizar, en este caso un anciano, un pastor, tenían que tener con anticipación 2 días de ayuno. Es decir, era algo riguroso. Tenían que tener 2 días de ayuno antes de bautizarse. Obviamente esto no es un mandato directo bíblico, sino que hace referencia a unas prácticas. ¿Cuáles eran las prácticas que ellos debían tener? Y otro tercer requisito que decía este manual era de que el bautismo debía hacerse en una donde el agua fuese fluida, es decir, en un río o en un mar. Bueno, más que todo en esta época era un río más que todo. Pero decían que si no se podía bautizarse en un lugar donde el agua estuviese fluida, entonces si es en una agua estancada, obviamente no estamos haciendo referencia a una piscina, porque en ese tiempo no existían las piscinas, pero sí a un lago, por ejemplo. Si el bautismo era en lugar de agua estancada, decían que el agua debía ser fría. Ese era el requisito que ellos ponían, que el agua debía ser fría. Y otro requisito era que si el bautismo no era por inmersión, entonces tenía que ser por aspersión. Entonces las personas que no se podían bautizar por inmersión, se podían bautizar por aspersión. Y el único requisito para bautizar con aspersión, además de tener 2 días de ayuno, era que tenían que, por así decirle, echarle 3 veces agua. Tenían que echarle 3 veces agua. Entonces, esto es un ejemplo de cómo este manual le daba a los cristianos de esa época las ordenanzas de cómo debían vivir y cómo podían aplicar el Evangelio de Cristo a sus vidas. Entonces, vemos cómo funcionaba este gran manual. Pero por la razón que había mencionado antes, es decir, que el canon todavía no estaba establecido, surgieron también diferentes teorías. Surgieron también diferentes, por así decir, movimientos heréticos. Y es de eso de lo que hoy le vamos a hablar. Y quiero mostrar en pantalla cuáles son las herejías que vamos a hablar en el día de hoy, o cuáles son las herejías históricas, las herejías de la época perseguida. Entonces, quiero que miremos en la imagen. Vamos a buscarlo acá para acompañar. ¿Cuáles fueron esas herejías de la época perseguida? Si usted se da cuenta, mire que son 10. Entonces, vamos a estar hablando acerca de el gnosticismo. ¿Cuál era esa herejía del gnosticismo? Vamos a estar hablando del docetismo. Vamos a estar hablando también del ebionismo. Vamos a estar hablando del marcionismo. Vamos a estar hablando del montañismo, vamos a estar hablando también del novacionismo y otras herejías como el monarquismo, el modalismo, el maniqueísmo y el papripacionismo. Entonces, en primera instancia, quizás los hermanos digan, bueno, realmente no entiendo cuál o no entiendo ninguna de esas, y de pronto pueden que tengan alguna conocimiento de alguna de ellas, pero cuando estemos hablando de cada una de estas herejías en la historia de la época,
nos vamos a dar cuenta que el concepto como tal de cada movimiento herético, por así decirlo, tiene mucha aplicación y todavía se ve mucho. Es decir, hay algo que aprendí mucho de un predicador, y es que el único que crea es Dios, pero Satanás no crea. Satanás lo único que puede hacer es torcer lo que ya está creado, y eso es lo que Satanás ha hecho a lo largo de la historia, y por medio de estas herejías históricas, eso fue lo que Satanás intentó hacer, fue torcer lo que ya Dios había establecido. Y pues obviamente eso es lo que queremos mostrar, y queremos ver también cómo muchas de esas herejías, si no son todas prácticamente, todavía tienen vigencia, pero quizás con otro nombre. O sea, usted se va a dar cuenta que muchas de estas herejías tienen vigencia todavía, pero con otro nombre. Pero antes de empezar, voy a necesitar el apoyo de nuestro hermano Marlon para que nos ayude a definir qué es lo que es una herejía. Antes de empezar, claro está. Bien, antes de darle paso a lo que has dicho con relación a la herejía, con respecto a lo que estabas hablando acerca de la Didache, para que los hermanos puedan tener un concepto más claro de cómo se desarrolló todos estos escritos importantes en el siglo II, cuando todavía el canon no estaba organizado. Cuando hablamos de canon, cuando le estamos refiriendo de canon, es para decirle que la Biblia como tal no había sido completada. La Biblia que hoy nosotros tenemos todavía en el siglo II no había sido completada. Ya se conocía el Antiguo Testamento, pero no había una consolidación de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, durante ese periodo en donde el culto cristiano o el cristianismo era ilegítimo para el gobierno estatal de Roma, no obstante, los cristianos podemos dar evidencia de que ya se estaban proyectando, por decirlo así, como un grupo religioso que adoraba y exaltaba a Jesucristo. Y la Didache es respuesta de eso. Ya tenía un manual la iglesia de vida, un manual en donde ellos poner en práctica las ordenanzas del Señor. Así como la Didache, hermano Kevin, también habían otros libros como los escritos del pastor Hermas y la epístola de Bernabé. Entonces podemos ver, amados hermanos, que a pesar de que la iglesia era ilegítima para el imperio romano, no obstante ya ella venía organizándose. Y usted se preguntará, ¿cómo los cristianos leían entonces la Biblia? Usted se hará esa pregunta, ¿cómo harían los primeros cristianos cuando estaban en las catacumbas y cuando les tocaba leer la palabra de Dios? Era imposible tener la Septuaginta. Un creyente era imposible tener todo la Septuaginta, la Biblia hebrea o los escritos del Antiguo Testamento. Era muy costoso. Recordemos que en ese tiempo todo era por manuscrito. Entonces, ¿cómo la iglesia pudo conservar, hermano Kevin, la fe en Jesucristo? A través de los tratados y de los escritos de los padres apostólicos. Recordemos nuevamente que fueron ellos los que ayudaron a la circulación de los dichos y hechos de Cristo que estaban en el Nuevo Testamento. No había como tal un libro completo de los evangelios, sino solamente fragmentos. Una comunidad podía tener la epístola de Corintios, otra comunidad podía tener la carta a los romanos, y así sucesivamente. Pero déjame decirte, hermano Kevin, que durante ese periodo había un texto bíblico que la iglesia recitaba mucho, y era Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12 era una de las porciones más leídas en el periodo de la iglesia perseguida. Y dice Mateo capítulo 5, versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12: gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces este pasaje es la radiografía, hermano Kevin, de todo el periodo del cual se conoce como el periodo de la iglesia perseguida. Así que, amados hermanos, vemos que la iglesia desde mucho tiempo ya se venía organizando, y la Didache, como tú acabaste de recitarla, ya era un manual para la iglesia. Ahora bien, entramos a lo que son las herejías. Vamos a definir qué es herejía. La palabra herejía viene del latín y quiere decir conjunto de ideas o argumentos que están en contra de la fe cristiana o que están en contra de la doctrina cristiana. Otra cosa muy importante del por qué, hermano Kevin, surgen las herejías. Recuerda que el cristianismo no había sido constitucionalizado, ¿cierto? Y la doctrina todavía, por decirlo así, no estaba sólida en cuanto a la enseñanza de la cristología, de la naturaleza de Cristo, del ser de Dios, o Dios como espíritu, o el Espíritu Santo. No había un consenso todavía. Entonces las herejías son traídas por hombres dentro de la misma iglesia, que un día se les ocurrió una idea acerca de la naturaleza de Dios y comenzaron por ahí a desviarse. Por eso se dieron los concilios, para poder debatir y poder definir la doctrina concerniente a si es a Dios, si es al Hijo, si es al Padre o si es al Espíritu Santo. La primera herejía que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con el gnosticismo. Es la primera que vamos a estar hablando. Y bueno, el gnosticismo, digamos que en la época de la iglesia perseguida es donde más, digamos que es donde toma fuerza. Sí, pero incluso ya en la época de los apóstoles ya habían ideas gnósticas, ya estaba levantándose ese tipo de herejía. Ahora, cabe aclarar que una herejía, y creo que ya lo hemos dado en clases anteriores, una herejía se considera algo herético, una idea que está atacando contra las verdades cardinales. Es decir, hay puntos doctrinales que no son heréticos y que podemos tener diferencias, pero que obviamente no son heréticos. Entonces, eso es para que quede claro y hacer un recorderis de lo que ya habíamos hablado. Entonces, el gnosticismo era una herejía. ¿Y por qué era una herejía? Porque el gnosticismo viene de la palabra gnosis, y la palabra gnosis significa conocimiento perfecto. Entonces, los gnósticos que decían que hay un conocimiento al que no todos tienen acceso, sino cierta clase de personas, y esa clase de personas casualmente o convenientemente era la élite de ese tiempo. Es decir, la élite de ese tiempo era la única o los únicos que tenían acceso a ese conocimiento, como se le conoce a ese conocimiento gnosis o gnóstico, que es de donde viene este movimiento. Entonces, ¿qué decía el gnosticismo? El gnosticismo decía que en la creación lo que hizo Dios fue crear otros seres espirituales. Entonces, mire que ya inmediatamente ya van en contra de lo que dice Génesis. Entonces, Dios creó unos seres espirituales, y esos seres espirituales crearon otros seres espirituales. Y esos otros seres espirituales empezaron a crear más seres espirituales, es decir, como una especie de dioses. Y entre esos seres espirituales creados, Dios creó a Jesús. Estoy aclarando que eso es lo que el gnosticismo cree. Entonces, llegó un ser espiritual que quiso experimentar. Estamos parafraseando lo que ellos creen. Y al experimentar, creó la materia, es decir, creó la tierra y creó al hombre. Entonces el gnosticismo parte de esa idea para decir, mira, la materia, todo lo que tenga que ver con materia, con el hombre, fue un error de un Dios. Eso es lo que dice el gnosticismo. Por tal razón, nosotros tenemos que ser ascéticos, creo que es la palabra, tenemos que ser ascéticos, sí. ¿En qué sentido? En que tenemos que cohibirnos de todos los placeres de esta tierra. Así. Entonces los gnósticos vivían, o su forma de vivir
era de tal forma que se cohibían de todo tipo de placer. Estamos hablando de todo tipo de placer dentro de los parámetros morales de la Biblia. Obviamente ellos se cohibían de todo. Ellos querían vivir alejados, no querían tratar de vivir en el conocimiento, estar como en una especie de trance, por así decirlo, porque ellos decían que la carne, que la materia, que todo es malo. E incluso llegaron a decir de que Cristo no se hizo carne. ¿Por qué decían eso? Porque ellos no les cabía en la cabeza la concepción de que un Dios, por así decirlo, un Dios pudiera estar dentro de un cuerpo, porque como les dije antes, el cuerpo y la materia era pecado. Entonces al Dios estar en un cuerpo, eso era pecado también. Entonces ellos vivían de esa forma. Y lo más interesante de esta herejía era de que del gnosticismo surgieron dos ramificaciones. Entonces estaban los que decían, bueno, la carne es mala, vamos a cohibirnos de todo. Pero estaba el otro extremo ahora. Entonces la carne es mala, entonces vamos a hacer lo que nosotros queramos, porque la carne y el espíritu no tienen nada que ver. Entonces ellos eran al revés. Ellos ¿qué hacían? Vivían desenfrenadamente y vivían haciendo todo lo que les placía. ¿Por qué? Porque decían de que la carne y el espíritu no tenían ninguna relación. Ahora quiero mostrar unas citas bíblicas en Colosenses. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer 3 textos, o sea, va a haber ahí 3 imágenes. La primera es Colosenses, capítulo 2, versículo 8, porque allí habla, o allí ya se empieza, se están empezando a ver unos vestigios de esta idea gnóstica. Entonces mire lo que dice Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces se dice que cuando Pablo está escribiendo esta carta, está haciendo relación a este tipo de ideas, obviamente que todavía no se conocía como tal, como el gnosticismo, pero ya estaba empezando a nacer la concepción de esta herejía. Ahora quiero que vayamos al versículo 18, es decir, Colosenses 2:18. Colosenses 2:18, mire lo que dice. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Entonces mire que ahí Pablo está diciendo, crezcamos en el conocimiento del Señor, del que está en su palabra. Ahora, para terminar, quiero que nos traslademos al versículo 20 y 23, o sea, del 20 al 23, Colosenses 2, del 20 al 23, y mire lo que dice. Pues si habéis muerto en Cristo, y este es el más importante, en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis ¿a qué? A preceptos tales como, mire lo que dice, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. ¿En qué? En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces no vamos a hacer, digamos que un detalle exhaustivo de lo que habla Pablo aquí, pero lo que queremos ver es cómo desde la época de los apóstoles ya se empezaron a ver unos vestigios de este gnosticismo, y que hasta este punto, incluso en nuestra época, todavía lo podemos seguir viendo, porque todavía hay personas que se laceran el cuerpo, todavía hay personas que se quieren cohibir de todo tipo de placer,
incluyendo los que no son pecaminosos, y eso viene esencialmente de esta idea gnóstica. Así es. Bueno, antes de ir a la pausa, sí que para aportar un poco acerca de esta herejía, que fue una de las de antaño, porque durante el periodo apostólico, los apóstoles, valga la redundancia, tuvieron que escribir y tuvieron que enseñarles a los hermanos que este movimiento o esta filosofía o este raciocinio, porque el gnosticismo parte de los griegos antiguos, entonces era una idea, una corriente o una doctrina muy dañina para la iglesia en ese entonces. Cabe aclarar a los hermanos que este gnosticismo no es el mismo gnosticismo de actualmente, que se conoce como el que salen del cuerpo astral y todas estas cosas. Este gnosticismo tiene que ver con la materia, el cual algunos decían que era mala y por eso algunos se cohibían, otros le daban rienda suelta a la carne. Entonces esta doctrina del gnosticismo podemos ver en Colosenses, podemos leer Corintios, cuando al apóstol Pablo les habla a los corintios y les dice de que el templo del Señor, el cuerpo es el templo del Señor. Lo decía con referencia de porque los corintios querían darle rienda suelta a la carne, y él les dice: tengan mucho cuidado porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo, sus miembros son del Señor. Y también Juan, primera de Juan, nos aclara Juan y dice que el que no crea que Cristo vino en carne no tiene a Dios. Entonces podemos ver, amados hermanos, cómo esta herejía ya venía carcomiendo poco a poco, introduciéndose en la doctrina o en el cristianismo al interior de ella. Ahora vamos a estar hablando acerca del docetismo. Esa es la segunda herejía que vamos a estar hablando ahora. Y el docetismo, digamos que es una extensión del gnosticismo, lo que es el docetismo. Ahora, ¿cuál es el apunte que hace esta segunda herejía, el docetismo? Y es que ellos apuntan literalmente a decir de que Cristo no vino en cuerpo, de que Cristo vino en espíritu, y que lo que nosotros veíamos de Cristo era una imaginación, era como una especie de holograma. Es lo que conocemos como un espejismo. Exacto, como una especie de holograma. ¿Y por qué ellos decían eso? Por la misma razón que los gnósticos creían que la materia era mala. Entonces todo lo que era materia era malo, y por tal razón no concebían en su cabeza de que Cristo, siendo Dios, pudiera venir a la tierra, por así decirlo, encarnándose. Entonces ellos no creían en esa encarnación, y por tal razón ellos decían: no, mire, Cristo era un espejismo en el cuerpo que se veía, porque Él realmente era un espíritu, sino que Él lo hacía ver como si fuese espejismo. Así es. Entonces eso era lo que Él decía. Ahora, quiero que veamos una cita, y usted la mencionó antes de la pausa, donde nos vamos a poder dar cuenta de que esta misma herejía se veía en la época de los apóstoles. Recordemos que estamos en la época de la iglesia perseguida, es decir, entre el año 100 y el año 300, así que esto está bastante, un poco lejos, unos 20, 30 años del último apóstol, que fue Juan. Entonces, pero esta herejía también tuvo sus vestigios o empezó a crecer en la época de los apóstoles. Y quiero que veamos entonces primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces vemos que esta idea docetista
ya se estaba metiendo dentro de la iglesia, o más bien dentro del sistema doctrinal que la iglesia estaba empleando en su evangelización. Entonces es importante tener esto en cuenta, porque como pasa con el gnosticismo, también muchas personas hoy no ven a Cristo como esa persona que murió y resucitó por nuestras vidas. ¿Y por qué eso es una herejía, hermanos? Porque si nosotros decimos de que Cristo vino en espíritu, entonces Cristo nunca murió, porque los espíritus ¿qué? No mueren. Entonces si decimos que Cristo no se hizo hombre, no se encarnó, Cristo no murió, y al no morir, nuestros pecados no fueron pagados. Entonces todos estamos condenados si creemos en esa idea docetista. Entonces es para que veamos cómo los libros de los apóstoles, en este caso de Juan, enfrentaban esas doctrinas de demonios o esas doctrinas heréticas. Así que para que lo tengamos muy en cuenta. Ahora, para aportar algo, Kevin, con relación a lo que vienes hablando de esta herejía maliciosa, dañina, que eliminaba, anulaba la doctrina de la expiación. Generalmente o regularmente, pues, estas doctrinas surgían de los mismos obispos de la iglesia. Hombres que estuvieron en la sana doctrina, por decirlo de esta manera, o que gozaron del Espíritu Santo, que gozaron de la palabra, pero tergiversaron en algún punto la naturaleza de Dios. Y nosotros sabemos, pues por definición doctrinal ya en este tiempo, que la naturaleza de Cristo tiene una pluralidad, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo encarnado, tanto 100% Dios, 100% hombre, y Dios Espíritu Santo. Doceto era un obispo de la iglesia que no entendió o mal usó este punto acerca de la naturaleza del Hijo de Dios, anulando, diciendo de que Cristo no había venido en carne, porque para él era imposible de que Dios se tabernaculizara o de otra forma tuviera un cuerpo. Entonces aquí tenemos que Doceto decía que eso era imposible. Y bueno, es interesante algo que usted dijo, y que la mayoría de las herejías nacieron de obispos, o sea, de los pastores o ancianos asignados a ciertas congregaciones. Y esto es interesante porque esto también se cumple lo que está en Primera de Pedro, cuando habla de que los falsos profetas se van a torcer del camino recto. Claro. ¿Y esto qué significa? Que un falso profeta, antes de ser falso profeta, primero fue un profeta correcto, alguien recto, que hacía las cosas bien, porque dice que se torció, es decir, que iba bien, iba por buen camino. Y es para que veamos que no solamente el que está en Cristo puede decir, bueno, ya yo estoy salvo, sino que tenemos que ser conscientes de que aún estando en Cristo, viviendo para Cristo, incluso tenemos que cuidarnos, porque podemos caer en una falsa herejía y nos podemos desviar. Y eso es algo que debemos de tener mucho, pero por eso mucho cuidado. El llamado que le hacemos a los hermanos con esto que estamos hablando acerca de las herejías, que podamos nosotros crear un espíritu apologético o de apologista. Estudie la Biblia, entiéndala, estúdiela, porque usted y yo estamos llamados a hacer defensa del Evangelio. Así es. Bueno, vamos a continuar con otra herejía. Recuerden que vamos a hablar de unas 10 herejías. Y vamos a hablar ahora de otra herejía dentro de la época perseguida, una herejía histórica, y tiene que ver con el ebionismo. Si usted pudo ver la imagen que habíamos mostrado a inicio de las herejías que íbamos a hablar, el ebionismo, por así decirlo, es una extensión del judaísmo, pero eran más radicales. Los ebionistas son una extensión del judaísmo, pero eran más radicales. Entonces, ¿qué pasaban con los ebionistas? Los ebionistas decían de que Dios adoptó a Jesús. O sea, Jesús es un hijo adoptado de Dios. Y adicionalmente a eso, ellos decían de que negaban la cruz y veían solamente a Cristo como un ejemplo. Es decir, ellos no veían en la cruz, esa cruz, como el poder para salvarnos. Ellos no veían a Cristo como ese Dios encarnado que vino a la tierra para morir por nuestros pecados, sino que ellos lo respetaban. Es decir, respetaban a Jesús, decían
que bueno, Jesús fue el único hombre que cumplió la ley, y por cumplir la ley era el único que podía morir en la cruz. Que podía morir en la cruz, es decir, era el hombre más ejemplar. Pero esa muerte en la cruz no era para morir por nuestros pecados, sino que era como un ejemplo de vida para nosotros con relación al sufrimiento. Entonces, el poder expiatorio por los pecados era nulo en esta herejía. Y por eso es una herejía, porque están negando el poder expiatorio que tiene Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, es importante que eso lo tengamos en cuenta, porque volvemos al mismo punto. Hay muchas herejías de hoy, el hinduismo, el budismo y todas estas herejías que ven a Cristo como un ejemplo, ven a Cristo como un profeta, pero no lo ven como aquel que murió y resucitó por nuestros pecados. Entonces, eso es para que veamos cómo todas estas herejías históricas tienen cierta repercusión en nuestra época, pero con otro nombre. Eso es para que entonces usted esté ahí atento. Ahora, vamos ahora con una cuarta herejía, y esta cuarta herejía también tiene que ver con el gnosticismo y tiene que ver también con el docetismo. Y esta cuarta herejía se le conoce como el marcionismo. Esa es la cuarta herejía. Marcionismo viene del autor de esta herejía, que es Marción. Entonces, este hombre fue más allá de los gnósticos y de los docetistas. ¿Por qué? Porque como la carne, volvemos al mismo punto, la carne era mala. Entonces, ¿qué decía Marción? Bueno, entonces el Antiguo Testamento era malo, porque en el Antiguo Testamento, ¿qué dice la Biblia? Que Dios creó que al hombre. Entonces lo que dice Marción es, bueno, el Antiguo Testamento, ahí donde Dios creó al hombre, y como la carne es mala, entonces el Antiguo Testamento es nulo. Entonces vino Marción y tomó el Antiguo Testamento y lo eliminó, lo quitó, por así decirlo. Recordemos que ya para esa época ya el canon del Antiguo Testamento estaba, por así decirlo, aprobado, y él vino y lo quitó, y entonces él creó su propio canon, es decir, su propio conjunto de libros. Entonces se cuenta la tradición de que lo que hizo Marción fue que metió el libro de Lucas y las 10 cartas paulinas. Ahora hay un problema, y es que dentro de esas cartas paulinas está Colosenses, que como ya lo leímos, habla en contra del gnosticismo. Entonces, ¿qué hizo Marción? Cogió las cartas que ya había tomado de Pablo y los textos que hablaban en contra del gnosticismo, del docetismo, de Cristo encarnado siendo hombre, vino, las tomó y las eliminó. Entonces él creó su propia versión. Ahora, hay algo interesante en este hombre, Marción, y es que Marción, eso que hizo Marción de tomar el canon, quitar el texto, quitar el Antiguo Testamento, eso hizo que la iglesia, por así decirlo, se levantara y empezara a gestionar o a organizar el canon del Nuevo Testamento. Es decir, hasta este momento todavía no estaba el canon establecido, pero ya cuando vieron lo que hizo Marción, ya empezaron a gestionar. Empezó la iglesia a crear argumentos, a prepararse para empezar a organizar el canon, que ahora vamos a dar algunos puntos importantes de cómo se organizó el canon, porque hay que tener en cuenta algunas cosas. Pero hasta este punto tenemos que ver que Marción, en esencia, lo que él hacía era que también negaba la encarnación de Cristo. Ahora, otro punto, hermano Kevin, rápidamente para aportar a lo que vienes hablando acerca de esta postura herética de Marción. Para Marción era inconcebible, por decirlo así, el Dios del Antiguo Testamento. Para Marción le fue grave, por decirlo así, que Dios permitiera la muerte. Recuerda el texto que dice de que Dios mandó a Samuel a que matara a los niños, a las mujeres, a todos. Y todos estos pasajes que hablaban acerca de esto, Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento no podía ser el Dios verdadero, que el Dios verdadero era Jesucristo, el que vino. Entonces por eso él excluye el Antiguo Testamento y se queda con el Nuevo Testamento, que habla acerca
de Jesucristo, sus milagros y todas sus obras de bondad, de longanimidad, sus milagros y todas esas cosas. Para Marción, el Dios del Antiguo Testamento no era válido. Así es. Bueno, entonces ahora continuamos con otras herejías. Y la herejía que vamos a hablar ahora, dentro de las herejías históricas, esta quinta herejía que vamos a tocar es conocida como el montañismo. Y se conoce como el montañismo porque quien originó esta herejía se llama Montano. Entonces, bueno, hay algo que dicen los teólogos históricos, por así decirlo, no sé cómo es el nombre correcto, pero estos hombres dicen de que el montañismo como tal no era una herejía como las que ya habíamos mencionado. O sea, el montañismo sí tenía algunos errores, pero no eran considerados como una herejía como tal. Incluso se cuenta de que Tertuliano se unió a este movimiento, al montañismo. Y recordemos que Tertuliano es uno de los padres de la iglesia. Es padre, fue quien creó ciertos puntos teológicos que todavía manejamos y que ya lo hemos mencionado en la clase pasada. Pero entonces, ¿qué era lo que digamos que hacía incorrecto el montañismo? Bueno, el problema del montañismo o de Montano era que él creía que la iglesia no era el último mover del Espíritu Santo, sino que el último mover del Espíritu Santo estaba empezando en él. Entonces Montano empezó a decir, mire, ya el Espíritu Santo todavía no ha terminado su obra, por así decirlo, con la iglesia, con la que estableció Cristo cuando murió y resucitó, sino que ahora a partir de él se estaba empezando otro movimiento y otro mover del Espíritu Santo. Y además de eso, ellos se consideraban como la última palabra de Dios. O sea, ellos consideraban que todavía Dios, o sea, que todavía el canon no estaba cerrado, que Dios todavía seguía hablando, que Dios todavía seguía hablando como a los profetas del Antiguo Testamento, que Dios todavía seguía hablando como a Isaías, como a Jeremías. Es decir, ellos se creían como uno, Montano se creía como uno de esos profetas. Y ahí era donde estaba el problema, porque ya entonces él estaba haciendo o estaba enseñando de que Dios todavía seguía hablando a tal punto que se consideraba como un profeta del Antiguo Testamento. O sea, era una autoridad divina. Montano se creía una autoridad divina oficialmente, que lo que él decía o enseñaba se podía colocar por encima quizás de los escritos del Nuevo Testamento. Así es, y creo que esta herejía tiene todavía está teniendo mucha repercusión en nuestra época. O sea, muchas cosas que hacen muchos hermanos, incluso con una sana intención, en la enseñanza, en lo que dicen, que de pronto dicen, bueno, Dios a mí me dijo esto, yo tuve esta visión, pero a veces como que no va en coherencia con lo que está en la palabra. Entonces algo así parecido era que con lo que pasaba con Montano. Entonces eso es para que lo tengamos muy en cuenta y para que veamos cómo esto que nos está pasando hoy ya había pasado antes. Por eso desde un inicio dice la aclaración de que el único que crea es Dios. Lo que hace Satanás es torcer. Entonces lo que Satanás hizo hace años atrás lo está volviendo a hacer, pero con otro nombre. Y eso es muy importante para que usted lo tenga claro. Vamos con una sexta herejía, que bueno, aquí sí no tenemos mucha información de esta sexta herejía, que tiene que ver con el novacionismo. El novacionismo. Y en la clase anterior, o en el tema, en la parte 1 de este tema, de la época perseguida, habíamos dicho de que la iglesia cristiana se estaba empezando a dividir porque algunos hermanos no querían readmitir a aquellos que habían negado a Cristo, aquellos que habían negado su fe. Recordemos de que antes de matar a los cristianos, de perseguirlos y matarlos, ellos primero les pedían que negara a Cristo, y aquel que lo negaba inmediatamente quedaba fuera de la fe cristiana. Pero ¿qué sucedía? Que muchas de esas personas que habían negado a Cristo por miedo a morir, después con el pasar del tiempo ellos querían volver a ser miembros de la iglesia. ¿Y qué sucedía? Que se levantó un grupo, un movimiento herético
llamados los laxis, así se les conoce, perdón, los novacionistas, perdón, que ellos ¿qué hacían? No aceptaban a los laxis. ¿Qué significa la palabra laxis? Los cristianos caídos, eso es lo que significa laxis, son los cristianos caídos. Entonces ellos decían, miren, ya ustedes rechazaron la fe, ya ustedes no pueden volver. Entonces que los excluían de la iglesia y les decían que ya ellos habían perdido, por así decirlo, su salvación. Obviamente es algo herético y debemos de tenerlo muy en cuenta para nuestra época también. Un séptimo movimiento, antes de continuar con una pausa, quiero que lo esté muy atento, tiene que ver con el monarquianismo. El monarquianismo. ¿Y qué trataba el monarquianismo? Bueno, el monarquianismo no acepta las tres personas en Dios y reduce al Hijo y al Espíritu Santo. Eso era lo que hacía el monarquianismo. Es algo parecido al unitarismo que se ve hoy, pero hay otra herejía que es mucho más parecida y que se dice que de ahí sale el unitarismo. Pero el monarquianismo era eso, o sea, eran un grupo de herejes, por así decirlo, en ese sentido, que no veían a Dios como tres personas. ¿Y qué hacían? Que al Hijo y al Espíritu Santo lo ponían como que en un rango superior. Recordemos que en nuestra teología sana, en la teología de la sana doctrina, cuando nosotros hablamos del Dios Trino, estamos hablando de un solo Dios, pero con tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son Dios, son un solo Dios. Es decir, el uno no es mayor que el otro, ni el otro es inferior que el otro. Entonces usted dirá, bueno, pero entonces ¿por qué en la Biblia pareciera verse eso? Bueno, lo que pasa, y eso tiene que tenerlo muy claro, es que el Hijo se sometió voluntariamente al Padre. Y el Espíritu Santo se somete voluntariamente al Hijo. ¿Esto con qué? Con un propósito de orden, para mostrar orden en la administración de la iglesia. Pero no quiere decir que son inferiores. Y esto era prácticamente lo que hacía el monarquismo. El monarquismo lo que hacía era que ponía a Jesús y ponía al Espíritu Santo en un lugar inferior y decía que Dios el Padre era superior a todos ellos. Entonces, esto era también algo peligroso para la época, para esta época, porque recordemos de que si Cristo es inferior, entonces ¿cómo se va a dar la salvación? Entonces eso es algo bastante para tenerlo en cuenta y para que veamos que también este tipo de herejía también se está viendo en la época actual. Ahora antes de iniciar, quisiera leer un comentario que nos gustó mucho y un hermano que estaba haciendo la pregunta. Es nuestro hermano Hernán Durango y dice lo siguiente: hermanos, estos herejes en esta época se oponían directamente a la doctrina cristiana o lo hacían sutilmente para distorsionar a la doctrina ya existente. Bueno, muy buena esta pregunta, porque esto también hace dar un poco de luz a la forma en cómo trabajan los falsos profetas. ¿Qué era lo que sucedía? No puedo decir exactamente, bueno, que todos lo hacían sutilmente o que todos lo hacían abiertamente. Es decir, habían grupos que sí lo podían hacer sutilmente, había grupos que lo podían hacer abiertamente, pero el punto era hermano, el punto era que no importando cuáles eran las herejías, todos en cierta forma que tenían, por así decirlo, la buena intención. Es decir, la mayoría de los herejes o la mayoría de estas herejías nacieron por hermanos que tenían una buena intención de querer corregir algo, de querer mejorar o cambiar algo, pero que obviamente, no importando si era buena intención, estaban haciendo lo incorrecto. Entonces, respondiendo a su pregunta, es eso: tenían una buena intención, querían hacerlo de forma correcta, pero el problema era que iban en contra de la doctrina bíblica, y eso es lo que está pasando, o lo que pasa, o la forma en cómo se caracteriza el falso profeta. Y para eso quiero llevarlo al libro de Reyes, para que usted me entienda mejor. El libro de Reyes habla la historia de Micaías, y si pueden la pueden leer a mayor detalle, donde el rey Acab junto con el rey Josafat querían atacar cierta nación, pero al atacar esa nación,
ellos consultaron a ciertos profetas y todos los profetas decían, vayan a la guerra, pero Micaías era el único profeta que decía, Dios los va a entregar y Dios los va a destruir. Y prefirieron creer a los falsos profetas que a Micaías. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que dice la Biblia de que Dios envió un espíritu de engaño a estos falsos profetas. ¿Qué es lo que significa que Dios envió un espíritu de engaño? Lo que esto significa es que en ocasiones el falso profeta puede estar creyendo que está haciendo las cosas bien. Es decir, hay falsos profetas que saben que están haciendo las cosas mal, pero también hay falsos profetas que no saben que están haciendo las cosas mal, sino que tienen la buena intención y creen que lo están haciendo bien. Pero con eso no basta. Entonces, por eso es que la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Porque podemos estar creyendo que estamos haciendo las cosas bien, pero a la luz de la Biblia lo estamos haciendo mal. Por eso la importancia de no desprenderse de la palabra del Señor y estudiarla de forma cuidadosa y detallada para no desviarnos de la sana doctrina. Y eso era lo que pasaba con todos estos herejes o con muchos de ellos cuando traían todos estos movimientos a la iglesia. Con el tema de las herejías, a la pregunta de nuestro hermano Hernán que nos ve en este momento, las herejías surgían de estos personajes por una mala interpretación. Le daban una mala interpretación al tema de la naturaleza de Dios. Recordamos que para ese tiempo, para esa época, todavía no se había constitucionalizado o no se había basificado como tal la doctrina cristiana. Y obviamente el tema de la Trinidad es un tema inexplicable, es un tema que no se puede abarcar o no se puede explicar a ciencia cierta, por decirlo así. Es un milagro de Dios. La manifestación trinitaria de Dios es algo sobrenatural. Y entonces estos hombres, queriendo explicar la naturaleza de Dios, la naturaleza trinitaria, pues terminaban tergiversando pues la naturaleza del Padre o la de Cristo o la del Espíritu Santo. Así es. Bueno, entonces vamos a continuar con las demás herejías. Otra herejía que también se ve mucho hoy es la que se conoce como el modalismo. El modalismo es lo que hoy conocemos como el unitarismo o el unicitarismo, como otros lo llaman. ¿Qué consistía el modalismo? Bueno, el modalismo decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, pero en diferentes modos. Eso es lo que dice el modalismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, pero en diferentes modos. Y pues obviamente esto a la luz de la Biblia no se ve así, no se lee así. Hay muchos textos bíblicos que muestran cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, pero son un solo Dios. Entonces el modalismo, eso era lo que ellos creían o pensaban. Hay otra herejía o otro movimiento herético de esa época que se le conoce como el politeísmo. Pues obviamente por politeísmo ya entendemos que son varios dioses, pero esta herejía dentro de la iglesia decía de que el Padre y el Hijo eran distintos dioses. Entonces que el uno era un Dios, el otro era Dios, y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque a veces nosotros como cristianos podemos caer en esa confusión de creer que son tres dioses. No, es un solo Dios, pero tres personas distintas, no tres dioses. Y ese es el otro extremo del modalismo, que creían que el Padre y el Hijo eran dioses diferentes. Entonces, eso para que pues lo tengamos bastante claro. Quiero que vayamos ahora a otra herejía que se le conoce como el patripacionismo. Me cuesta un poco decirlo y bueno, gracias a Dios lo logré. Patripacianismo. Pero no lo voy a volver a repetir, ya usted lo captó. El punto es de que esta herejía decía de que el Padre se encarnó y padeció. Entonces miren cómo es una herejía parecida también al modalismo. O sea, el Padre se encarnó y padeció. Entonces esa es otra herejía. Y voy a hablar de una última herejía para ahora tocar otro punto importante. Y esta última herejía
que se dio en la época de la iglesia perseguida y que todavía se ve mucho en nuestra época. Incluso usted se va a sorprender porque incluso dentro de las mismas congregaciones todavía hay influencias de este movimiento herético. Es decir, no está el movimiento herético como tal, pero hay algunos pensamientos que vienen de ahí, y eso es lo que usted va a darse cuenta ahora. Y esta herejía se conoce como el maniqueísmo, así se conoce, el maniqueísmo. Entonces, el maniqueísmo era algo parecido al gnosticismo, pero entonces ellos se subdividían en dos. Estaban los elegidos y estaban los oyentes. O sea, ellos tenían dos categorías, los elegidos y los oyentes. Entonces, los oyentes ayudaban económicamente a los elegidos. Es decir, los elegidos eran un cierto tipo como de ociosos, perezosos, no trabajaban, no hacían nada, sino que simplemente los oyentes los ayudaban a ellos. Y los elegidos, oraban por ellos. Entonces eran como que el uno sostenía al otro. Entonces, los oyentes sostenían económicamente a los elegidos y los elegidos, entre comillas, esto es lo que voy a decir, sostenían espiritualmente a los oyentes. Eso era lo que ellos creían. Ahora, ¿por qué digo de que esta idea todavía se sigue viendo o sigue habiendo ciertas influencias en esta época? Porque los elegidos, cuando necesitaban algo, ellos decían, mira, los oyentes, cuando necesitaban algo, iban hacia el elegido y le decían al elegido que oraran por él. Entonces ellos decían, mira, ora tú, porque Dios te va a escuchar es a ti y Dios no me escucha a mí. Y algo así en ocasiones se puede ver en nuestras congregaciones, cuando personas que no son cristianas y quizás personas que son cristianas, bueno, obviamente no sabiendo de esto, van hacia el pastor, van hacia el líder y le piden que ore por él, pero ellos no oran. Entonces es como que un tipo de maniqueísmo, o la esencia del maniqueísmo en esa idea a veces se refleja. Entonces quieren que otros oren por él, pero él no quiere orar. Entonces eso era exactamente lo que hacía el maniqueísmo. Era una forma como de decir, mira, a ti Dios te escucha más que a mí. Y pues obviamente esto no es cierto. O sea, Dios nos escucha a todos por igual. Entonces es para que lo tengamos bastante claro y para que entendamos que si usted quiere ir donde su pastor, donde su líder, para que ore por usted, está bien, puede hacerlo. Pero no vaya con la idea o la creencia de que a usted Dios no lo va a escuchar y a él sí. O sea, si todos nosotros hemos sido justificados, si nos hemos arrepentido, Dios a mí también me va a escuchar en mi oración. Y Dios en su voluntad, de acuerdo a lo que yo pida y conforme a su soberanía, Él va a responder a nuestras vidas. Entonces, en esencia, hermano, estas son las herejías de la época perseguida. Estas son las herejías que se veían en esta época. Un resumen, pues, de muchas, porque son muchas. Es correcto. Digamos que son como las más destacadas. Las más destacadas, esa es la palabra. Las más destacadas en esta época de la iglesia. Pero ahora, como lo había dicho con lo que pasó con el marcionismo, que había presionado o que había influenciado para que la iglesia empezara a organizar su canon, queremos hacer un pequeño enfoque del canon del Nuevo Testamento. O sea, no vamos a hablar detalladamente de cómo se hizo el canon del Nuevo Testamento, pero sí hacer un pequeño enfoque de cómo en esta época se empezó a organizar el canon del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante decir esto? Porque en ese tiempo ya había muchos libros, había muchos escritos. Habían escritos que eran sanos, como por ejemplo usted lo dijo, la epístola de Bernabé, como la de Clemente, pero habían otros que te inducían y tenían una teología con una interpretación incorrecta. Entonces, la iglesia empezó a organizar el canon. Ahora, hay que aclarar algo, hermanos, y es que la iglesia no creó el canon. Ya el canon estaba. Lo que la iglesia hizo fue organizar lo que ya había. Eso fue lo que hizo la iglesia. O sea, ya el canon estaba. Lo que hizo la iglesia fue organizar lo que ya estaba. Entonces eso es
eso usted, si tiene libreta, lo apunte porque es muy importante. Es como si yo dijera ahora, el gallo canta porque el sol sale, o el sol sale porque el gallo canta. ¿Cuál de las dos es la correcta? Pues obviamente el gallo canta porque el sol sale, pero no quiere decir que el sol sale cuando el gallo canta. Es lo contrario. Algo así pasó con la organización del canon. Es decir, la iglesia está porque ya estaba la palabra del Señor establecida. No al revés. No fue la iglesia la que creó la palabra. No, fue la palabra la que levantó a la iglesia. Entonces lo que la iglesia hizo en este momento fue organizar lo que era palabra de Dios y sacarlo a un lado, organizarlo y quitar lo que no era palabra de Dios. Y cuando estoy hablando de palabra de Dios me estoy refiriendo en este punto al Nuevo Testamento, porque ya el Antiguo Testamento, los judíos ya lo habían organizado, ya el Antiguo Testamento estaba, por así decirlo, canonizado, ya estaban los libros. Entonces ellos empezaron a organizar los libros que iban a ser del Nuevo Testamento, los libros que iban a dirigir a la iglesia y que lo están haciendo hasta hoy. Pero ¿cómo entonces ellos organizaron esos libros? Ellos tuvieron ciertos criterios. Y la primera pregunta que ellos hacían era, ¿qué libro es considerado un libro autoritario? Entonces, para ellos organizar el canon, ellos primero se preguntaban, bueno, ¿qué libro era el que se determinaba como un libro apostólico, como un libro autoritario? Y esa pregunta era importante porque, como lo dije antes, ya había muchos libros. Entonces, saber cuál era el que era palabra de Dios y cuál no, tenía que tener un movimiento riguroso. Entonces, obviamente no vamos a hacer una investigación o no vamos aquí a explicar algo profundo de cómo lo hicieron, pero lo que queremos mostrar es un pequeño resumen o un bosquejo, o le llamamos así, pues un bosquejo de aceptación. ¿Qué fue lo que ellos tuvieron en cuenta o cuáles eran los criterios que ellos tenían en cuenta para aceptar los libros? Y en primer lugar era de que un libro o el libro que era considerado palabra de Dios primero tuvo que haber sido escrito por un apóstol o por un discípulo de ese apóstol, como el caso de Marcos. Marcos no era apóstol, pero fue discípulo de Pedro. Lucas era discípulo de Pablo. Así es. Entonces vemos que hay unos libros que están dentro o que son conocidos como autoritarios, como palabra de Dios, pero no eran apóstoles, pero sí cumplían con la segunda opción, y era que podían ser seguidores de un apóstol, en este caso Marcos y Pedro. Entonces eso en primer lugar. Ahora, con el pasar del tiempo, poco a poco se fueron aprobando los libros autoritarios y así poco a poco se fue formando el canon. Y cabe aclarar esto porque nosotros no podemos decir que el canon se organizó de un día para otro. Creo que el canon se organizó a lo largo, se podría decir, como de unos 200 a 300 años, ¿cierto? ¿Qué nos puede decir usted acerca de eso? Bueno, con el tema del canon bíblico, a la mitad del tercer siglo se inauguró o se festejó el Corpus Escritura se le llamó. En el concilio de Hipona se escogieron los libros de autoridad, por decirlo así, de autoridad divina, y se escogen los libros que hoy nosotros tenemos canónicos, todos los libros canónicos del Nuevo y del Antiguo Testamento que ya estaba creado. Pero en la mitad del siglo III se hace en el concilio de Hipona y se escogen los libros que hasta hoy son canónicos, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Fueron los libros de autoridad, de regla, de fe y conducta para la iglesia ya constitucionalizada. Entonces la iglesia entendía y recibía o solo daba por hecho de que estos libros eran los únicos para su enseñanza espiritual. Así es. Bueno, entonces haciendo un resumen o una pequeña línea cronológica de cómo más o menos se fue aprobando cada libro, podríamos decir, según la historia, según la tradición, que en el año 200 ya se habían aprobado
25 libros como libros autoritarios, como libros considerados como palabra de Dios. Y en el año 300 ya se habían aprobado los 27 libros. Entonces miren que entre el año 200 y entre el año 300 pasaron 100 años más o menos para aprobar 2 libros. Entonces, ahora usted dirá, bueno, ya en el año 300 se aprobaron todos, entonces ya de ahí en adelante ya estaba el canon. Bueno, no del todo, es decir, se aprobaron como los libros autoritarios, pero ahora empezó a esparcirse. O sea, no todas las naciones, o no todos los concilios, por así decirlo, tenían la misma aceptación, y fue poco a poco que este canon se fue aprobando a lo largo del tiempo. Pero ya en el año de 300 podríamos decirlo que se empezaron a aprobar los 27 libros. Entonces, importante esto. Ahora, para terminar, ya hablamos un poco de cómo fue el bosquejo de aceptación de los libros del Nuevo Testamento, pero ahora quisiera tocar 2 movimientos importantes. Es decir, estos no eran, o cuando iniciaron, cabe aclarar, no eran movimientos heréticos. O sea, son 2 movimientos importantes, pero no eran movimientos heréticos, pero que con el pasar del tiempo muchos de ellos se fueron volviendo herejías. Pero en la época perseguida como tal, cuando surgieron, no eran movimientos heréticos. Y el primer movimiento que se dio en esta época de la iglesia perseguida se le conoce como los monacatos. Ese fue el primer movimiento, los monacatos. ¿Y qué son los monacatos? Bueno, los monacatos son unos monjes ermitaños que se desarrollaron en Siria y en Egipto, más o menos en el año 250 en adelante. Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué son los monacatos? Bueno, de los monacatos es de donde surgieron los monasterios y surgieron los conventos. Entonces, esos conventos que usted ve hoy, esos monasterios que usted ve hoy, vienen de ese movimiento en la iglesia perseguida, de los monacatos. Incluso hay un hombre bastante famoso porque se considera como uno de los líderes para los monacatos, que se llamó Antonio. Entonces, ¿qué hizo Antonio? Antonio tomó, así es su nombre, era un hombre rico y tomó todas sus posesiones, las vendió y se fue a vivir en una cueva. Entonces, él quería vivir en el anonimato, pero ¿qué sucedió? Que ese hombre, queriendo vivir en el anonimato, hizo que otras personas tomaran su ejemplo, hicieran lo mismo, y de ahí nació el movimiento. Entonces, él queriendo vivir en silencio y bajo el anonimato, lo que hizo fue crear un gran movimiento que hoy está representado, como lo dije antes, en los monasterios y en los conventos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Algo para aportar acerca de los monacatos. Ellos eran ascetas, o se practicaba el ascetismo. Así es. El ascetismo es cohibirse de todas las cosas que pues perjudican al hombre o al ser humano. Entonces, los monacatos al principio podemos decir que es una buena práctica, pero con el tiempo vemos que ellos se apartaron de toda la vida. Ellos se fueron, se escondieron en cuevas, en cavernas, y no tenían relación con mujeres, ni con niños, ni con nada, sino que se dedicaron a una vida ascética, una vida espiritual, rigurosa. Hacían ayunos de muchos largos días y escribían mucho. Muchos monjes ayudaron a la recopilación de la escritura de los manuscritos bíblicos. Así es. Bueno, entonces, y ya un último movimiento, y con esto terminamos, y creo que este es un movimiento bastante importante por toda la repercusión que ha tenido hasta hoy, y fue un movimiento llamado el reconocimiento de los mártires. Es decir, nació un movimiento dentro de la iglesia que querían como que hacerle un homenaje a todos esos obispos, a todos esos hombres que dieron su vida por la obra de Cristo. Usted dirá, bueno, esto no tiene nada de malo, nosotros podemos hacerle, pues en este tiempo, un homenaje a un pastor, a un líder, por el gran trabajo que ha realizado, y bien lo hemos pensado, no hay ningún problema en hacerlo. El problema de este movimiento que quería darle reconocimiento o hacerle un homenaje a los mártires es que con el pasar del tiempo dejó de ser un homenaje para volverse una veneración. Entonces ya no le daban homenaje a los mártires,
sino que ahora empezaban a orar, a verlos como intercesores, a verlos como esos intercesores para que nos ayuden. Empezaron a hacer peregrinaciones y ya empezaron a verlos como un tipo de Dios. Entonces ese fue el problema de ese Comenzaron a movimiento. idolatrarlos. Empezaron a idolatrarlo, esa es la palabra. Entonces empezaron ya a tomar o a empezar a ver a esos mártires como si fuesen santos, pero no santos en el sentido de separado de Dios, sino santos en el sentido como si fuese un ser divino al cual yo necesito acercarme a él como intermediario para recibir algo de Dios. Entonces vemos cómo este movimiento del reconocimiento a los mártires que infundió la idolatría dentro de la misma iglesia, hoy tiene mucha fuerza en la iglesia tradicional. Entonces eso es para que pues lo tengamos bastante en cuenta. Y también hay que aclarar algo, amados hermanos, y es que en esta época de la época perseguida, ya entrando a la época imperial, empezó la iglesia a entrar en el sincretismo. Empezó a mezclar las cosas sagradas con las cosas culturales y empezó a crear un sincretismo de culturas paganas con el cristianismo. Entonces eso vamos a empezar a desarrollarlo a partir del próximo tema, que tiene que ver con la iglesia imperial, que empieza desde Constantino, pero desde este momento ya se empiezan a ver esos sincretismos. Así que, hermanos, esperamos que haya sido de gran bendición esta tercera clase con relación a este tema de la historia de la iglesia.